Marketing Online, episodio 938. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy episodio 938 del miércoles 13 de diciembre del 2017, programa que vamos a dedicar a todos los que escucháis podcast en YouTube. Es algo muy raro, que a mí siempre me ha parecido un poco surrealista, pero sí, hay mucha gente que escucha podcasts en YouTube. De hecho, hay muchos podcasters que suben sus podcasts en YouTube. Y de esto vamos a hablar con el invitado de hoy. Sé que es miércoles y que normalmente tocaría hablar de resumen. Lo que pasa es que estos días, con los puentes, los que hubo, los que habrá y tal, hemos decidido hacer un parón, porque es que tampoco hay novedades, porque el proyecto ha tenido que dilatarse un poco estos días. Vamos a hacer un parón seguramente de 1 o 2 semanas, como mucho, y luego ya en enero volvemos a empezar, porque tampoco es plan de hablar por hablar y estos días hay más puentes que en Venecia, con lo que vamos a hacer un parón de nada, 1 o 2 semanas quizás, y luego ya los retomamos seguramente, o la última depende un poco si quiero hacer algunos especiales de fin de año y tal, o si no la primera de enero y ya estamos una vez más con resumen siguiendo todo. Ya sabéis que ahora estamos con la fase alfa beta, estamos llamando a los beta testers que ya estáis apuntándoos a través del formulario que facilitamos con Eduardo para que forméis parte de esta experiencia, pero hoy vamos a hablar de algo muy relacionado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de libros, vamos a hablar precisamente de resúmenes de libros, pero desde un punto distinto, y además veremos qué pasa con el tema del podcasting y YouTube, que es algo muy, muy interesante. Antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Concretamente, esta semana ya sabéis que estamos con el curso de WooCommerce avanzado y hoy vamos a ver cómo modificar la página de producto y la página de carrito. Ambas son muy importantes. La de carrito nos la podemos saltar en muchos casos, ya lo veremos, pero en el caso que la queremos dejar, podemos eliminar elementos, modificarlos, cambiar el orden, y lo mismo con la página de producto. Queremos quitar, yo qué sé, las fotos o las fotos que hay debajo, cambiar el orden, poner las fotos de debajo de la foto principal en otro sitio, queremos añadir pestañas, quitar pestañas. Todo esto es lo que vamos a ver en este curso, en esta clase del curso de WooCommerce avanzado, ¿eh? Ya lo veréis, muy interesante. En fin, sin más dilación, quiero dar paso al invitado, porque hoy va a ser un tema muy interesante, porque por una parte veremos el tema de que tocaría hoy de resumen, pues lo vamos a ver un poco de rebote con lo que hace él, pero además la técnica con la que lo hace, dónde ha llegado, qué es lo que hace, porque él es ni más ni menos que Luis Ramos, fundador de librosparaemprendedores.net. Luis, muy buenos días. Hola Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Muy bien, súper contento que hayas venido. Hemos aprovechado que teníamos una entrevista pendiente y te digo, escucha, vamos a grabar contigo, porque creo que es algo que estamos viendo cada vez más. O sea que, mira, me va a interesar mucho. Antes que nada, para situar un poco a la audiencia, cuéntanos cuál es tu podcast y qué temas trata. Mira, el podcast se llama Libros para Emprendedores. Es un podcast que estamos a punto de cumplir ahora los 2 años de vida, y básicamente lo creé como un hobby en el que yo soy un lector de libros ávido y se me hacía muy fácil hablar. ¿De qué tema puedo hablar? Pues hablar de eso, ¿no? Y luego la idea, ¿cómo se me ocurre hacer el podcast? Pues que yo desde siempre me encantó la radio. A los 18, 19 años estuve trabajando incluso en Radio Barcelona y siempre tenía ganas de volver al micrófono. Entonces, como ahora ya nadie me iba a contratar, entonces me digo, pues yo me monto mi propia emisora. Claro. Entonces, que sí. ¿qué hago? Pues un podcast que es como muy cercano. Yo también escucho muchísimos podcasts, entonces la verdad se me hacía algo muy, muy accesible, muy fácil de montar. Enchufas el micro y tira millas. Uh-huh. Y con eso empezamos, ¿no? Y empiezo a hablar de libros, y un poco es resumir el libro, sacar las ideas principales del libro y de alguna manera aportar tu experiencia. Yo soy empresario, soy emprendedor, llevo ya unos cuantos añitos en eso, uh-huh. Y entonces, pues de alguna manera también tengo mi opinión sobre experiencias y puedo aportar un poco ese punto de vista. Y cayó en gracia, Joan, y la verdad nos está yendo muy bien, y lo que empezó como un hobby, pues lo empezamos a monetizar ya hace un poco más de un año, y ahora pues ya es una fuente importante de ingresos, la verdad. ¿Cómo se te ocurrió basarte en eso? Porque principalmente tienes episodios en los cuales hablas y resumes libros y ideas de esos libros, que es clave,
que es algo, como decíamos, que cada vez es más importante hoy en día que vamos todos tan acelerados. Y luego, por otra parte, el tema de las entrevistas, ¿no? En tu podcast, pues que traes a emprendedores para que nos cuenten su propio contenido, su forma de hacer las cosas y tal. ¿Lo tenías claro desde el principio que iba a ser así? ¿O fue, bueno, mira, vamos a empezar y luego qué pasa? ¿O es que a ti te gusta, por tu pasado radiofónico, hacer entrevistas? No, para nada, para nada. No, yo trabajaba en la radio, yo hacía anuncios, yo era de publicidad, yo era locutor de publicidad, entonces nada de eso. Yo y trabajaba luego en emisoras, trabajaba en Vilasar Radio, también por ahí cerca de ti, he trabajado ahí poniendo discos. Entonces yo soy de esos. Pero no, esto, la idea de las entrevistas es relativamente reciente, llevo unos cuantos meses y las he incorporado por el simple hecho de que hay mucho contenido. Quería crear un formato en el que pudiéramos acercar a los autores y entonces la idea es comenzar con muchos podcasters a los que tengo acceso porque los conozco. Es un mundo pequeño y los vas conociendo a todos. Y empezar con podcasters, luego con autores de libros y entonces ir un poco creciendo en ese sentido porque hay mucho valor que puedes aportar, ¿no? O sea, no solo la idea de extraer el jugo de un libro, sino también de una persona, si la puedes tener en directo, en vivo, es como muy, muy interesante. Dirigir en este sentido entrevistas, ¿no? Pero la idea original era la de libros, ¿no? Libros para emprendedores. En las entrevistas llevamos ahora apenas 2-3 meses con eso. Sí, ¿en qué momento decides por eso? Porque tú ibas resumiendo, de hecho incluso la descripción del podcast aún es, vamos a resumir un libro de utilidad y tal y cual. O sea, que ¿en qué momento decides voy a empezar con las entrevistas? Que, claro, del otro podcast tienes ya más de 70 y pico, en cambio de las entrevistas pues hay poquitas, hay apenas 10, ¿no? Entonces, ¿en qué momento decides voy a traer gente al podcast? Pues eso ha sido ahora después de vacaciones. Ahora es que, fíjate, como que está creciendo todo. Al final ya estamos creando como una plataforma, ¿no? Tenemos cursos online, tenemos varias cosas alrededor de todo esto y he empezado a dar talleres en vivo también, ¿no? Entonces en varios países se escucha muchísimo mi podcast en Latinoamérica. Tenemos muchísima suerte ahí porque tenemos... ahora sí, decenas de miles de escuchas en toda Latinoamérica. Yo vivo en México, soy de Barcelona, pero vivo en México y entonces pues el podcast tiene la bandera mexicana, ¿no? Entonces se escucha mucho en México, pero también en toda Latinoamérica. Y la idea de empezar a dar clases en vivo fue para acercar un poco el tema de emprendimiento a la gente, para dar herramientas a la gente. Y luego pues nos dimos cuenta que mucha gente diga, pues es que me gustaría que hablaras de tal libro o tal otro. Hay libros que por problemas de autor y todo eso era más difícil, pero se me hizo mucho más sencillo acercar a los autores directamente, contactarlos. Muchos autores están promocionando su libro, están hablando de eso, pues vamos a traerlos también, ¿no? Al final es traer un poco de opiniones que no sean solo la mía, ¿no? También porque yo tengo mi experiencia, sí es buena, es de muchos años y, bueno, buena o mala, para mí es bastante buena, pero es una opinión, ¿no? Es una visión. Y entonces el abrir el formato a más voces se me hace muy sano y pues muy honesto, ¿no? Que hay otros enfoques diferentes al que yo pueda tener y todos suman, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente, porque a mí me pasa lo mismo y por eso no dejo de traer personas como a ti o como casos de gente que ha montado su propio negocio o gente que tiene su pequeño caso que explicar, ¿no? Como hace pues unas semanas vino Keiner Chará y nos contó cómo emprendió, vamos, contra viento y marea, con todas las dificultades del mundo. Algunos son más motivacionales, ¿no? Dices, mira, fíjate cómo esta persona, con todo lo que tenía en contra, llegó desde la adversidad a emprender. En otros casos es gente que le ha ido muy bien y que nos cuenta pues su punto de vista. O sea, siempre hay algo enriquecedor, ¿no? En este caso. Y te entiendo perfectamente, por eso no voy a dejar de traer personas en el podcast que pueden enriquecer con sus voces, etcétera, ¿no? ¿Qué diferencia ves a nivel de creación de ese contenido, de las entrevistas, de preparación y elaboración y luego de feedback entre las típicas que tienes de un resumen de un libro y luego las de entrevistas? El feedback en los libros, pues ya te digo, son 2 años, he acumulado muchísima audiencia, mucha gente y pues la gente está muy contenta, ¿no? Porque al final es una herramienta que les estás dando, ¿no? Pero en tiempo a crear un episodio son de 6 a 7 horas. O sea, más o menos, soy bastante rápido leyendo, pero aún así me tengo que leer el libro, subrayarlo, grabarlo y editarlo, ¿no? Depende del libro, ¿no? Hay algunos libros que son unos tochos que sí hay que echarle más ganas, pero pueden ser eso, ¿no? Son 6, 7 horas y entonces es tiempo, es un día de trabajo, básicamente es un día de trabajo, ¿no? Una jornada laboral, la verdad, madre. Entonces con las entrevistas, pues cuando se me ocurrió envié la convocatoria y me dijeron la primera semana sí 10 personas
Y en la primera semana grabé 10 episodios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¡Madre! Evidente, la producción es muy superior, es más fácil con entrevistas, que sí requieren una preparación, pero pues de nuevo, es más ágil porque al final son temáticas, la estructura del programa en cuanto a las entrevistas es siempre la misma, hago las mismas preguntas en todos los programas, entonces la preparación no es tanta, el tiempo es mucho menor, ¿no? Y la edición lo hacemos en vídeo y lo hacemos en exportación a audio también para el podcast y al final es una hora y media ya sumándolo todo, o sea, es realmente rápido. ¿Cómo ves el hecho precisamente que ahora comentas de reaprovechar el mismo contenido para varios canales? En este caso, pues los vídeos, que luego también puedes extraer el audio para el podcast y tal. ¿Cómo lo ves? ¿Y crees que es algo práctico para llegar a través de varios canales a varias personas? Y después a nivel de resultados, ¿hay alguno de los dos? Porque al estar en YouTube, en este caso, y luego también en audio, ¿hay alguno de los dos canales que digas, este está triunfando mucho más que el otro? ¿Van a la par? ¿Cómo está el tema? Vaya, para mí es fundamental hoy en día la redistribución de contenidos en toda la mayor cantidad de plataformas. Siempre en podcast, tú publicas tu podcast en iTunes, digamos, pero luego lo publicas en iVoox y en no sé cuántos lugares más, ¿no? Siempre es gratis, ¿no? Y YouTube está ahí, ¿no? Entonces yo la verdad sí le metí mucha... yo subo todos mis audios, y son un vídeo que es solo audio, pero lo subo a YouTube y me ha funcionado increíblemente bien, Joan. Tengo una plataforma en YouTube de como, no sé si son casi 70.000 suscriptores y eso es algo que había que aprovechar, ¿no? Entonces también al crear el formato de entrevista tenía muy claro que quería tener el formato vídeo también, o sea, que la gente pudiera ver visualmente a las dos personas hablando. Claro. ¿Por qué? Porque tengo una plataforma que me ha ido muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, crecerla se me hacía una cosa muy obvia y y ha tenido muy buena aceptación, muy buena aceptación. Y en cuanto a la audiencia, es que ahora prácticamente están emparejadas. ¿Sí? Curioso. Muy bien. Sí. No, el YouTube es una locura, Joan. Es una locura ahora mismo a nivel para el podcaster. Todos los podcasters con los que hablo siempre les recomiendo, no, utiliza más YouTube, enfócate más en YouTube, aunque sea solo el audio, porque de verdad que vale mucho la pena. Enfócate en los tags adecuados, en las etiquetas adecuadas, en las notas de programa adecuadas, porque crece muchísimo la audiencia. Y eso, pues al final, son escuchas igualmente para tu programa, que con las que mucho podcaster no se les pasa por la cabeza, ¿no? La idea de subirlo a YouTube. Y la verdad es que ahora, no sé, más o menos nosotros tenemos de audiencia que está muy bien y tengo como 350.000 en audio y en YouTube estamos en 270, 300.000, o sea, sí son 600, 700.000 y prácticamente son 40-60%, ¿no? Entonces el 40% de YouTube es algo inesperado y entonces pues algo que hay que potenciar, entonces sí lo recomiendo mucho. No, totalmente, estamos de acuerdo. De hecho, lo que decías tú, la redistribución de contenido, en este caso, porque la gente, no todo el mundo estará en iTunes, habrá gente con Android, tienes que estar en iVoox, mucha gente no sabe ni lo que es un podcast, pero YouTube lo conoce mucho. Por otra parte, el tema del libro también, ¿no? En este caso, es contenido que tú puedes preparar para cada una de las plataformas y en este caso, pues, escucha, funciona estupendamente. Escúchame, danos algún consejo a alguien que dice, mira, voy a empezar a crear mi canal en YouTube, que ya tiene el podcast, porque esto es lo que haces a muchos podcasters, les dices, venga, haz algo en YouTube, ¿no? Danos algunos consejos a esos podcasters para que creen contenido en YouTube y las dos posibilidades, el hecho de decir qué deberíamos tener en cuenta si creamos contenido única y exclusivamente para YouTube, como por ejemplo el caso de Me Late Show, o en el caso de que tengamos un podcast y lo queramos subir, aunque sea simplemente el audio en YouTube con una imagen estática y tal, para dar a conocer el podcast a través de otro canal. ¿Qué consejos nos darías? Bueno, mira, consejo, primero, son dos canales diferentes. Hay gente que dice, es que yo tengo cara para la radio, ¿no? Entonces hay gente que no se siente cómodo ante la cámara. Entonces, porque YouTube esté de moda o porque funcione muy bien o que te va a traer mucha gente, si tú no te sientes cómodo en cámara, no pasa nada. Empieza con el audio. El audio es muy democrático en ese sentido. Sí, no tienes que tener la gran voz tampoco para ponerte delante de un micro y simplemente comunicar. Lo que se trata, y yo el gran consejo que les podría dar, yo creo que es interesante, es que no sean genéricos. Si eres genérico, la gente te puede olvidar muy fácilmente. Si yo hago un podcast de series de televisión o hago un podcast de lo que sea. No, es más fácil que tú hagas un podcast de
Juego de Tronos, si eso es lo que te gusta, o hagas un podcast de las series nuevas de Netflix de la semana, por ejemplo, y eso, bueno, eso creo que no existe, ese podcast, eso sería un exitazo, lo escucharía mucha gente. Lo llamas y ya nos enfocamos ya, y estamos hablando de marketing online, bueno, busca tu nicho de mercado, no busca especializarte en algo, eso sería un consejo que yo les daría, porque si buscas ser genérico, si buscas agradar a un público demasiado amplio, es probable que no atraigas a tanta gente. Empieza con un nicho de mercado y luego puedes pivotar, puedes cambiar, digamos, pero dedícate a algo que te guste, enfócate en eso y como te digo, en vez de hablar de todas las series, habla de esas series que te gustan. Si hablas de películas de superhéroes, pues películas. Si hablas de cómics, de lo que sea que hables, dedícate a ese nicho de mercado, porque igual que a ti te gusta, hay un nicho de mercado ahí fuera que también le gusta ese tema y que seguramente es un tema que no se está abordando como se debiera. Entonces es más fácil que si tú dedicas un programa entero a hablar de los cómics de Marvel, pues es muy fácil que mucha gente te escuche. Si hablas en un programa, hablas de entretenimiento, pues es más difícil que tengas el tiempo para profundizar en los cómics de Marvel, porque tienes que hablar de muchas otras cosas. Entonces profundiza, busca tu nicho, especialízate de alguna manera y luego tu canal. Si es audio, perfecto, eso lo puedes empezar ya con cualquier cosa, con lo que tiene tu ordenador básicamente puedes empezar a grabar. ¿Cierto? Tú y yo grabamos con Audacity, entonces es gratis. Y luego pues el micrófono, o sea, si te quieres poner así como muy pijo, pues sí puedes buscarte un micrófono de $50, o sea, claro. 50 euros, 60 euros, no hay que ¿Con qué grabas tú? ¿Tienes algún micrófono especial? Bueno, ya sé que cuando haces el Hangout, nada, con los auriculares mismos, ¿no? Pero para grabar el podcast, ¿utilizas alguno especial o también usas el mismo? Yo empecé con un micrófono de $50, en un viaje se me cayó, tengo hijas pequeñas, entonces pasó lo que tenía que pasar, murió el micrófono y entonces ahora tengo uno, di un gran salto de calidad, tengo un micrófono de $70, entonces no es mucho más, o sea, nada especial. Ahí, si buscas los consejos te van a decir, cómprate el Hale PR40, no sé qué, son $300. No es necesario, es necesario. Y bueno, hay gente, y me consta, hay gente muy reconocida que graba con los auriculares. Sí, me suena, me suena de algo. Vale, sí. Me gusta. Y a nivel técnico, a nivel de cuando subes el vídeo, ¿hay algún consejo que puedas dar de lo que decías, algo de alguna palabra clave, algún meta tag, de algo que cuando alguien sube el vídeo debería configurar ahí? ¿O en principio usamos un poco el sentido común? En YouTube, sobre todo. En YouTube es donde puedes jugar mucho con eso. Tienes que jugar. Cuando tú subes un vídeo, tienes ahí dos campos en los que meter información. Uno es en las notas del programa, digamos, la descripción del vídeo. Ahí mete enlaces a todas tus redes sociales. Explora la posibilidad de desarrollar lo que se llaman notas del programa. Es decir, dedicarle 15 minutitos a redactar un artículo, un mini artículo en el que hablas del contenido, en el que dices, hablo de este punto, de este punto, de este punto y de este punto. Detallarlo, utilizando la mayor palabra descriptiva que puedas. Y luego tienes una segunda parte en la que tú puedes etiquetar ese vídeo. En ese vídeo pues estás hablando de libros, emprendedores, de lo que sea que estés hablando, del autor del libro, del título del libro, de la temática. Este es un libro de liderazgo en el caso mío, ¿no? Hablo pues liderazgo, lo que sea que funcione ese libro, de las temáticas que cubra ese libro, marketing, ventas, lo que sea. Y etiquetarlo lo máximo posible, porque YouTube es el segundo buscador más utilizado del planeta. Es el segundo buscador, pero la gente no valora todavía la optimización. Esto es lo que estamos hablando, es una especie de SEO para vídeos. Que tienes que optimizar tu YouTube también para esa búsqueda. ¿Por qué? Porque los vídeos de YouTube bien posicionados salen en los resultados de Google, salen en todas partes. Entonces, no solo buscas en YouTube cuando buscas algo en YouTube, sino que estás buscando en Google y te aparecen los vídeos de YouTube también, porque están todos en la misma casa. Entonces, la optimización es clave. Y te digo, de algo que para mí era residual, como decir, pues tengo un canal de YouTube, es gratis, vamos a subir los audios que no nos cuesta nada. Correcto. De eso a decir, ahora tengo 70.000 personas que me siguen, que es importante los suscriptores en YouTube, porque hoy en día todas las personas que tenemos Android tenemos YouTube instalado por defecto. Cuando yo publico un vídeo en YouTube, que en realidad sea un audio o sea una entrevista, da igual. Cuando tú publicas un vídeo en YouTube, toda persona que esté suscrita va a recibir dos cosas. Primero, una notificación de teléfono en que le va a decir, pues, Luis Ramos o Libros o Joan Boluda han subido un vídeo. Correcto. Y luego va a recibir un correo electrónico también.
Es decir, gratis te están dando un montón de email marketing gratuito y te están dando notificaciones de teléfono gratuitas. En definitiva, es una herramienta que hay que utilizar muchísimo más y ahora sí enfocarse en esas dos cosas. Etiquetar al máximo con sentido y luego también las notas del programa. Ahora, importante, los subtítulos. Los subtítulos. Es muy fácil irte cuando subes un vídeo, te vas a una pestañita que pone subtitulación, ¿no? Y la activas. Y te va a generar una subtitulación automática, que hay que darse un repasito. Entonces, si tú haces un podcast de 15-20 minutos, pégate un repasito, una zambullida en eso, corriges las palabras para que no entendió el traductor, digamos, y ahí eso sirve también para la búsqueda. Entonces, simplemente se trata de activarlo, hacerle una pequeña corrección y eso te va a ayudar muchísimo en el posicionamiento de ese vídeo, pero muchísimo. Hay algo que preocupa a gente que le he comentado esa posibilidad, que es el tema de la canibalización. Cierto es que habrá algunas personas que van a dejar quizás de ver los vídeos para escuchar el podcast o de escuchar el podcast para ver el vídeo, porque claro, no lo van a consumir evidentemente las dos cosas, ¿no? A no ser que sean muy fans y quieran verlo y escucharlo, ¿no? Pero cierto es que al final, sumando, sales ganando. Es decir, sí, habrá una canibalización. Igual de repente notas alguna bajada por ejemplo, en iTunes o en iVoox en virtud del canal en YouTube, en este caso. Pero a la larga sales ganando. Es decir, sí, habrá una parte que te dejará escuchar, pero ganarás tantos seguidores en el otro canal que al final compensa. Si lo ves como una plataforma, Joan, o sea, al final son canales de entrada de prospectos o leads o como le queramos llamar a tu mundo, ¿no? A tu plataforma. Entonces estás abriendo más puertas en tu casa. Entonces al final la gente va a entrar en tu casa. Tu casa nunca tiene que ser una plataforma que no sea tuya. Tienes que tener tu propia página web, tu WordPress, lo que tengas instalado. Y lo que haces es invitar a la gente a que venga a tu casa, ¿no? Entonces abres más puertas. Para mí es un ganar-ganar siempre. Imagínate que alguien tiene un podcast, ¿vale? Por ejemplo, podría ser yo o muchos de los oyentes que están aquí y dicen, mira, esto que está diciendo Luis, pues me pica la curiosidad. Tengo un canal en YouTube, igual ahí que hay, no sé, 200, 300 personas, que lo tengo un poco residual, tengo, yo qué sé, 20, 30, 100, 200 podcasts, voy a probarlo, ¿vale? Esa persona dice, voy a probarlo. ¿Qué le aconsejas? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería proceder? ¿Sube a partir de ahora los vídeos? ¿Pilla un histórico de todos los podcasts que tiene y los transforma en vídeo y los sube? ¿Hace un mix de todos y va subiendo episodios antiguos? Porque claro, si alguien empieza, pues lo tiene clarísimo, ¿no? Pero imagínate a alguien que ya tiene un histórico de, yo sé, 50, 100, 200 o como en mi caso, ¿no? Más de 900 podcasts. ¿Qué le aconsejarías a esa persona con el contenido? ¿Subir a partir de ahora? ¿Subir el histórico? ¿Un poco de todo? Las dos cosas. Primero, prográmate entonces que cada nuevo episodio se vaya a subir, si es en automático o en manual, como tú lo vayas a generar. Pero si tienes 50 episodios atrasados, hombre, sí puedes meter el volcado directamente de los 50, pero yo te diría, si lo que estás creando es un poco... Lo que yo te diría es que retomaras la idea de que estuvieras, como que si estuvieras publicando esos episodios de nuevo. Entonces, a lo mejor no uno a la semana, si era tu periodicidad, pero a lo mejor uno cada 3 días, publica uno cada 3 días, y vas a tener un canal en el que estás rezumando de contenido nuevo, pues 3, 4 vídeos nuevos cada semana. Eso visualmente YouTube no es tonto y se da cuenta. YouTube vive de la publicidad. Entonces, si tú estás generando contenido, pues van a decir, oye, este tipo me interesa, está generando contenido continuamente, le vamos a dar esta tarjetita para que se pase la cola, ¿no? Para que no salga el último en los resultados. ¿Por qué? Porque le interesa, porque van a poder colocar más publicidad, porque tú estás generando más contenido. Si lo vuelcas de golpe, YouTube seguramente va a decir, Google, bueno, no sabemos lo que va a decir, ¿no? Pero internamente seguramente diga, oye, pues es que este tío tenía ahí su base de datos completa, la ha volcado, ¿no? Ha hecho un volcado automático. Pero si te programas eso, cada 2-3 días publicar episodio, YouTube va a decir, este es un creador de contenido de primera categoría y te va a promocionar mucho más. De verdad que interesa. Y eso sí, haz las dos cosas. Los nuevos episodios ya directamente créalos también para versión YouTube. Para versión YouTube, porque te va a posicionar y te genera ingresos. Yo, Joan, a veces lo comento con gente que me pregunta, ¿pero eso te da dinero? Digo, YouTube sí da dinero. Y a nosotros nos está generando bastante dinero mensualmente. No una locura, pero
Pues bueno, todo suma. Sí, están $600, $700 al mes. No es una tontería. Muy bien, además es un canal que estamos hablando de, entre 2.000 y 5.000 vistas por vídeo. No estamos hablando aquí de cientos de miles, estamos hablando de 2, 3, 4.000, 5.000. Hay algunos que se disparan 20.000 y tal, ¿no? Pero vamos, no estamos hablando luego tienes ahí el viral, ¿no? Luego tienes el viral y tengo alguno de 250.000, pero hay 3 de esos, ¿no? Entonces, sí, eso con eso te puede generar, al final, un tema básico, es la constancia, ¿no? Entonces ya llevamos, no sé cuántos años llevas tú, Joan, 3, 4 años ya generando, y nosotros llevamos para el segundo año terminarlo ahora. Pues al final es la constancia, ¿no? Hay días, y para todo el que hace podcast lo sabe, y que hay días que no te apetecen nada, o sea, estás cansado, estás enfermo y dices, ¿sabes? Hoy mejor no grabaría, ¿no? Pero al final es un compromiso que tienes con la audiencia. De acuerdo. Que al principio va a ser muy pequeña la audiencia. La gente que crea un podcast y se espere, hostia, me ha dicho que son 300.000 personas, no sé qué. Bueno, eso se tarda 2 años en conseguir, o un año, o lo que sea. No viene, o sea, no publicas un episodio y ya tienes 300.000 personas. Eso no existe. No. Y bueno, pues la gente que se hace algo... Partimos de que estás haciendo algo que te gusta. Entonces, si haces algo que te gusta, disfrútalo y la gente va a venir finalmente. Totalmente de acuerdo. Pues mira, me está picando ahora la curiosidad, ¿eh? Imagínate, en mi caso, que yo te vengo y te digo, Luis, ¿tú de mí qué harías? ¿Cómo lo plantearías? Me voy a tirar 3 años subiendo uno a uno, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ¿qué harías? Tú tienes un volumen ahora de cientos y cientos de episodios. Claro. Entonces, yo en tu caso, yo lo que haría sería crear un best of, ¿sabes? Lo mejor de Joan Boluda, de boluda.com, ¿no? O marketing online. Coge los mejores episodios, busca tus estadísticas, cuáles son los más descargados. Eso lo tienes en cualquier plataforma. Sí. Entonces, busca los más descargados. Y vamos a hacer unas pildoritas. Vamos a hacer una versión diminuta en la que a lo mejor grabas una intro y una salida y dices, y ahora vamos a ver este consejo. O este día que vino tal persona nos dio un consejo y es algo que vale la pena recargar y poner en práctica. Efectivamente. Y luego sí que ya se podrían ir subiendo. Pues mira, me lo apunto para el 2018 porque es una técnica, es algo que siempre he tenido ahí latente de pensar qué pasa con los vídeos, los subo. También me aprovecho para preguntar a la audiencia si les gustaría que también subiera los audios en YouTube porque, escucha, hay mucha gente que... es curioso porque hay mucha gente que me escucha a través de la web. Es decir, que en la web le dan al play, al reproductor, y mientras trabajan en la oficina me escuchan ahí. No utilizan ningún canal, en este caso, de podcasting. O sea que sería una versión para ellos, ¿no? En fin, Luis, interesantísimo todo lo que has contado, de verdad, muchísimas gracias. Simplemente para acabar, para finalizar, cuéntanos dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales, todas esas cosillas. Te vas a librosparaemprendedores.net y ahí encuentras el links a todos, y tema de cursos, tema de soporte, tema de coaching, todo desde ahí lo tienes. Y si no, para escuchar lo que tú decías, escuchar los episodios de la web, porque es interesante eso, ¿eh? Mucha gente, es que el podcast no deja ser, el mundo del podcast sigue siendo un tema residual, o sea, hay muy poca gente que sabe lo que es, no sabe ni pronunciar la palabra mucha gente, ni escribirla mucha menos gente. El podcast, he visto muchos podcasts. El podcast es algo muy habitual en los medios. Entonces mucha gente no sabe, ¿no? No sabe lo que es. Entonces escuchan mucho a través de la página web. Entonces por eso YouTube, que parecía algo como que no tiene mucho sentido escuchar audio en YouTube, funciona tan bien, ¿no? Entonces sí, a toda la gente, pues en librosparaemprendedores.net también puede escuchar el podcast, lo puedes escuchar directamente allí en los episodios. Bien. O pues seguirnos en redes sociales, sobre todo en Facebook tenemos unos grupos muy activos. Estupendo. Pues de verdad, vamos a dejar en las notas del programa todos los enlaces que nos comentes y que me pases. Y de verdad, encantado. Muchas gracias. Sé que es un esfuerzo para ti porque es tardísimo en México en estos momentos, pero has aguantado ahí como un campeón. Gracias por tu tiempo y te emplazo a venir en otra ocasión. A la audiencia también, si quiere que invite a Luis de nuevo para hablar de otros temas, en una hora menos intempestiva para ti, y yo ya me adaptaré un poquito. ¿Te parece? No hay problema, sabes que lo hago con mucho gusto. Por la admiración que te tengo y el agradecimiento de alguna manera, es una retribución que quiero hacerte y con mucho gusto. Encantadísimo de volver cuando se me requiera, con gusto. Muy bien, Luis, pues de verdad un abrazo y estamos en contacto. En fin, señores, pues nada, esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, por suscribiros a los cursos y quizás, si esto en algún momento lo subo a YouTube, como estamos planteando, pues para darle también ahí el like. ¿Por qué? Porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana jueves con una nueva entrega de la campaña de crowdfunding que estamos montando semana tras semana. Hasta entonces, muy buenos días.